ahí en vía chat y ojalá que alguien, que Woody te puedo, que a lo mejor puedas dar retroalimentación de cuáles van siendo sus opiniones, porque me parece un tema muy importante. La verdad es que hay un montón de evidencia de qué hablar acerca de riesgo cardiovascular y el virus de inmunodeficiencia humana. Y había preparado una clase con muchas cosas teóricas, pero al final decidí realizar un caso clínico que nos puede ejemplificar los problemas que vivimos día a día los tratantes de VIH y a lo que nos vamos a enfrentar todos los pacientes que tienen contacto con personas que viven con VIH, todos los médicos. Perdón. Entonces, bueno, miren, vamos a empezar a tratar de dar un poco del contexto. Ustedes saben que el tratamiento antirretroviral pues ha sido un éxito. Y si calculamos los años de vida ganados con el tratamiento antirretroviral altamente activo, cuando previo a esto tan solo tenían una expectativa de vida de más de 8 años y actualmente podemos ofrecer que los pacientes puedan tener 55 años o más respecto al inicio de su tratamiento, que comparado con la población general serían tan solo 5 años menos, pues. Y distintas cortes, como la corte Chard, ha mostrado que si empezamos un tratamiento con un estado serológico adecuado, donde los pacientes tengan CD4 altos, podemos tener expectativas de vida muy similares a la población general. Entonces, este es un éxito del tratamiento antirretroviral, pero citando a un buen amigo, todo éxito tiene un costo, ¿no? Y ese costo es que ahora estamos viendo otras enfermedades, ¿no? Tan es así que en esta corte que les muestro, que es la corte suiza, podemos ver cómo desde de 1984 al 95, cuando se analizó esta década, la principal causa de muerte eran las enfermedades relacionadas con el SIDA. Y vemos cómo a partir de las siguientes décadas ha empezado a haber un cambio en las causas de muerte. Vemos cómo las enfermedades del corazón empiezan a tomar un papel predominante. Y esto no es un tema de ahora. Realmente las enfermedades cardiovasculares en el paciente con VIH las estábamos preocupados desde el inicio de la pandemia del VIH, pero pues actualmente empiezan a tomar un papel preponderante porque tenemos mejores terapias, porque tenemos una expectativa de vida más alta, porque hay comorbilidades que se asocian a esto, ¿no? Entonces, miren, también hay incluso una corte de pacientes de VIH que se ha llevado, que es la corte DAD, que es específicamente para analizar a los pacientes con VIH y los efectos adversos del tratamiento, pues. Entonces, es la colección de datos de efectos adversos a la terapia antirretroviral. Y aquí hemos tenido un montón de datos muy interesantes acerca del riesgo cardiovascular. Aquí aprendimos, por ejemplo, que los medicamentos como los inhibidores de proteasa se asociaban a mayor riesgo de infarto y que conforme pasaban más años, este riesgo era acumulativo. Y también hemos visto también otros cambios, Allá pues está, que los pacientes que te tienen cambio pañal. eventos cardiovasculares se ven disminuidos o Pues se ni han visto modo. disminuidos conforme vamos avanzando con mejores terapias. Tan es así que vemos aquí como un cambio de respecto a las enfermedades cardiovasculares, vemos como eran un poco más prevalentes en esta década y actualmente empezamos a ver una prevalencia menor. Esto va a quedar un poquito más claro en otras diapositivas que les quiero mostrar. Ahora miren, en nuestro país, si bien hemos tenido grandes éxitos, como el poder hablar de una disminución del 17% de la mortalidad en los pacientes con VIH, todavía en nuestro país seguimos teniendo el problema de que los pacientes llegan tarde al inicio del tratamiento, es decir, que llegan en etapa de SIDA. Y eso es algo que tenemos que cambiar, porque si queremos pasar a tener los problemas que estamos empezando a ver en el primer mundo, tenemos que tener controlada esta parte, que los pacientes ya no lleguen en una etapa de SIDA. Y ya entre el 2000 y 2015 empezamos a ver que el infarto agudo del miocardio es una de las causas de muerte que empezaba a tomar mayor relevancia. Aunque, como les comento, pues las enfermedades infecciosas o las enfermedades relacionadas a SIDA, pues siguen siendo las causas, ¿no?, más frecuentes.
Ahora, ya hablamos un poquito sobre lo que ha mejorado el tratamiento, pero ¿qué pasa con el paciente con VIH? Desafortunadamente, sigue teniendo los mismos factores tradicionales que se asocian a la enfermedad cardiovascular. Y ahora que tiene una expectativa de vida más alta, pues estas enfermedades se empiezan a presentar de manera más temprana, pues. Y entonces vemos que pacientes que tienen hipertensión, la prevalencia puede ser del 21% frente a los pacientes que no son, que son seronegativos o VIH negativos, que del 15.9% en la población general. Diabetes, 11.5% en población VIH, 6.6% en población general. Aunque hay que recordar que en nuestro país la prevalencia de diabetes es mucho más alta, cercana al 9%, de acuerdo a la última encuesta en Salud, ¿no? Entonces, obviamente en nuestro país tenemos un problema mayor de comorbilidades en nuestros pacientes que viven con VIH. Y la dislipidemia, que probablemente es una de las alteraciones metabólicas más frecuentes y que más se relacionan a eventos cardiovasculares, están presentes con una mayor frecuencia en la población VIH. Uh-huh. Y fíjense, les presento un estudio que hicimos nosotros donde evaluamos dos cosas, la presencia de comorbilidades y polifarmacia en los pacientes que tenían menos de 50 años y los que tenían más de 50 años. Y vean la gran diferencia. Vean aquí cómo algunos de los pacientes que tenían menos de 50 años, la prevalencia de dislipidemia estuvo presente en el 61% de nuestra muestra. Pero cuando hablamos de pacientes de más de 50 años, estuvo presente en el 80% de nuestros pacientes. Por lo tanto, podemos decir que aquella población de VIH más de 50 años empieza a tener más comorbilidades, ya no se diga diabetes mellitus, que pasó del 1.5 al 18%, la presencia de obesidad de un 4.6 al 18%, y esto nos genera que vamos a presentar enfermedades que esperaríamos que se presentaran en distintas décadas. Esta es una de las razones por las cuales se habla que un paciente que tiene más de 50 años y que vive con el VIH se considera un paciente viejo, pues, porque empieza a presentar estos cambios que esperaríamos en una etapa de edad más avanzada. ¿Y cómo podemos explicar estas alteraciones? Bueno, desde el punto de vista más fisiopatológico, vimos un trabajo que en el 2020 que a mí me llamó mucho la atención, que envejecimiento del que hablamos con esta presencia de comorbilidades no solamente es con esto, sino que también vemos alteraciones a nivel celular. Vemos que las clonas a nivel del sistema inmunológico empiezan a tener envejecimiento, pero esto también se ve en el adipocito, donde vemos un envejecimiento prematuro de las células madre adiposas, con un aumento del estrés oxidativo, la disfunción del adipocito, la disminución en la adipogénesis, y que esto genera que la diferenciación de la grasa sea anómala, de tal manera que una persona que vive con el VIH y que está en tratamiento antirretroviral puede tener una distribución de la grasa de forma anómala y podemos tener más grasa a nivel tejido subcutáneo o más grasa a nivel tejido visceral. Y sabemos que eso se asocia a resistencia a la insulina, a síndrome metabólico y pues que todo esto va a culminar en la presencia de comorbilidades. De tal manera, y esto es un aspecto que quiero que se lleven muy bien a casa, que si bien el doctor Steven Dix en el 2013 nos dijo en su publicación en el Lancet, es el final del SIDA, porque estamos viendo que los pacientes empiezan a morir por otras causas, principalmente causas cardiovasculares. Y hay que ver ahora al VIH como una enfermedad crónica. Pero también hizo tres postulados que me parecen fundamentales y que nunca podemos perder de vista, que hay una persistencia de la inflamación. Y si bien hay una restauración de los CD4 y del sistema inmunológico, sigue habiendo una disfunción inmune. Y hay una sutil pero acumulativa toxicidad al tratamiento, que desafortunadamente, a pesar de mejores terapias, sigue existiendo. Y la presencia de comorbilidades que se conocen como eventos nocivos. Ahora,
ustedes o los que hemos tratado a los pacientes con VIH desde hace mucho tiempo, pues sí nos preocupábamos por los eventos cardiovasculares y sobre todo porque teníamos a esos inhibidores de proteasa que fueron un parteaguas. A partir de 1995, con la entrada del Lopinavir, por fin pudimos ver pacientes que podían tener expectativas de vida más altas, pero empezamos a ver dislipidemias, ganancias de peso, lipodistrofias, falla renal y esto nos empezó a preocupar, obviamente, el incremento de eventos cardiovasculares, como ustedes lo pueden ver aquí. Pero esta corte, que es la corte Kaiser permanente, también ha mostrado algo importante, que más o menos a principios del 2000-2005, que fue la entrada de los inhibidores de integrasa, vemos que también esta terapia parece que tuvo un impacto positivo en disminuir las tasas de eventos de infartos del miocardio. De tal manera que para 2010-2011 vemos cómo en la corte Kaiser permanente vemos la tasa de eventos de infartos al miocardio prácticamente se igualó a la población que vive sin VIH. Entonces, estos eran datos bastante prometedores. Ahora, de acuerdo también a datos de la corte danesa, vemos resultados similares, ¿no? Ven cómo el infarto de miocardio prácticamente se unificó con los pacientes controles o población general, ¿no? Y el evento vascular cerebral también tuvo cambios significativos. Ahora, a pesar de que esto sigue siendo algo muy positivo, desafortunadamente ahora nos estamos enfrentando a otra cara de los nuevas terapias, ¿no? Que son pacientes que inician tratamiento con inhibidores de integrasa, pero tienen ganancia de peso, que tienen dislipidemias, que tienen síndrome metabólico y que todo esto pues es un cúmulo de factores de riesgo que van a traducirse en mayor eventos cardiovasculares. De tal manera que quiero presentarles un caso clínico con lo cual quiero dar respuesta de qué hacer o cuál es lo que nos vamos a enfrentar en nuestras clínicas, ¿no? Cuando estemos enfrentando un paciente con VIH y que tiene riesgo cardiovascular alto. Miren, es una mujer de 58 años con diagnóstico de VIH en el 2016. Inició tratamiento y actualmente se encuentra con dolutegravir, abacavir 3TC. Es una terapia con un inhibidor de integrasa y pues la columna vertebral que sería con abacavir 3TC. No tiene historias de falla virológica ni tampoco historias de blips. Por lo menos el tratamiento pues es eficaz, ¿no? Hace un año tiene el diagnóstico de diabetes mellitus y actualmente es fumadora de 15 a 20 cigarros al día, 30 paquetes al año. Y no tiene serología positiva para virus de hepatitis B o virus de hepatitis C. Su estado serológico son 650 CD4 y está indetectable, lo cual podemos decir que respecto al virus la tenemos controlada. Su índice de masa corporal es de 30 y tiene una presión arterial de 160 a 90. Ahí empezamos a marcar en rojo. Hay obesidad, hay presión arterial alta, el colesterol total está en 235 y nuestro principal marcador o indicador de riesgo cardiovascular, que es el LDL, está en 162. Y aquí sí ya nos empezamos a preocupar con todo este cúmulo de factores. También tiene elevación de transaminasas que nos pueden hablar de un hígado graso y su filtrado glomerular es bueno y tiene una hemoglobina glucosilada de 7.3. Yo les plantearía esta pregunta y ojalá que me puedan responder aquí en el chat. ¿Qué escala utilizarían para evaluar el riesgo de cardiovascular en este paciente? Tenemos la escala de ACC-AHA, que es la de American College of Cardiology con la American Heart Association, que se publicó ya hace algún tiempo, la escala de Framingham, que es probablemente la más conocida, pero también tenemos algunas escalas como el DAD, que cuenta o implica tomar en cuenta el tratamiento antirretroviral y los años en los que ha estado expuesto el paciente, y la Euroscore. A ver si me pueden contestar vía chat alguno y no sé si me puedas dar retroalimentación, Rudy, de qué están respondiendo. Fíjense, la doctora Yaret nos contesta utilizar ASCVD. CBD, AHA, Ajá, Khalid DAD, dice AHA.
DAD. Bueno, las respuestas están muy variadas, ¿no? Sí, Exactamente. Muy bien. Pues miren, aquí lo más importante que también nos tenemos que llevar es que no todas pueden utilizarse. Bien, empezamos a ver más a favor de la DAD, ¿no? Miren, Framingham. Framingham es una escala donde nos predice riesgo a 10 años. ¿Cuál es una limitante? Que habitualmente cuando el paciente es diabético, ya automáticamente nos clasifica como alto riesgo y ya no nos da un porcentaje, al menos en la tradicional. Si tomamos en cuenta esto, nuestro paciente con esta escala de Framingham quedaría con 16.3% de riesgo, que nos establece como un riesgo moderado, pues, de acuerdo a esta escala. Pero cuando tomamos en cuenta otros factores o como diabetes, vamos a ver más adelante que sí se puede modificar y entonces se acerca al 30%. Ahora, esta que también se contestó en el chat, que me parece muy adecuada, lo que es la ACC-AHA. ¿Qué diferencia tiene esta escala frente a Framingham? Bueno, que la escala de ACC-AHA nos toma en cuenta 4 factores de riesgo que considera como riesgo muy alto. O sea, ante estos 4 factores, tenemos que dar una estatina de alta intensidad. Y eso me parece muy adecuado, porque ya no nos olvidamos que si la edad del paciente, que si índice de masa corporal o otros factores que pueden tomar otras escalas. Realmente, si nuestro paciente tiene un LDL de más de 190, es diabético, tiene historia de enfermedad cardiovascular, infarto, EBC o enfermedad arterial periférica, o tiene un cálculo de esta escala por arriba de 7.5, el paciente requiere una estatina de alta intensidad. Por eso esta escala me gusta porque no solamente te dice qué pacientes tienen alto riesgo, sino también te establece qué tratamiento sería el más conveniente, si estatina de moderada intensidad o estatina de alta intensidad. Ahora, DAD que vimos en el chat que nos contestaban, ¿no? ¿Qué diferencia tiene sobre otras? Pues principalmente que toma en cuenta los antirretrovirales, como en este caso, como es una escala que de una corte que ha llevado seguimiento desde el inicio de la pandemia, pues toma tratamientos como los inhibidores de proteasa como indinavir, lopinavir, pero también abacavir, pues, donde nos puede predecir un riesgo del uso de estos medicamentos. Y aquí te puede poner que si también te establece que si el uso de abacavir fue reciente o fue un uso ya que tenga más de 6 meses, ¿no? Que eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Y finalmente, ¿qué es lo que yo les contestaría? Pues bueno, la realidad es que algunas escalas como el DAD y el Euroscore o la escala SCORE tienden a sobreestimar la tasa de eventos cardiovasculares. Y Framingham y las otras escalas, como en este caso el Euroscore, tienen una predicción más precisa sobre la tasa de eventos cardiovasculares. Mi recomendación es que utilicen Framingham, que es la que más les puede predecir el riesgo. Y otras escalas, si las tienen a la mano y tienen la oportunidad de poderlas realizar en su consultorio, adelante. Pero incluso en la calculadora del teléfono podemos sacar fácilmente un Framingham y nos va a poder ayudar a establecer el riesgo de nuestro paciente. Entonces, nuestro paciente, ¿qué riesgo tiene? Bueno, miren, esto es lo que les digo. Si ustedes utilizan una escala a otra, hay grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, Framingham más diabetes y la ACC-AHA vemos que están muy cercanas, ¿no? 30%, 29.1%. Frente al Framingham convencional y el DAD, en este caso nos subestimó el riesgo, pues. Entonces, ¿cómo estableceríamos a nuestro paciente? Pues con un riesgo alto, porque tiene 30% de riesgo de tener un evento cardiovascular a 10 años. Entonces, esto es un riesgo alto. Y aquí aprovecho para hacerles una pregunta. Respecto al tabaquismo, vimos que nuestra paciente tiene un índice tabáquico alto. ¿Qué consideran aquí más común? Pues pueden poner en el chat respuesta 1, 2, 3 o 4, ¿no? Que sería, fumar duplica el riesgo cardiovascular en la mayoría de las escalas.
El riesgo cardiovascular del paciente que deja de fumar en 5 años se asemeja al no fumador. El fumar no eleva más el riesgo de infarto en personas VIH versus a las no VIH. Y la prevalencia de tabaquismo en población VIH es menor que la de VIH negativo. A ver si me pueden opinar algo ahí en el chat, ojalá. Aquí, por ejemplo, Khalid nos dice que fumar duplica el riesgo cardiovascular en la mayoría de las escalas. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna opinión? Vianey 1. Perfecto, pues como que están de acuerdo con eso. Perfecto. Aquí como que sí hay un poquito más de consenso. El fumar duplica el riesgo cardiovascular. Vamos a ver un poquito de datos sobre eso. Sí, hay consenso. Bien, fíjense que en un análisis de la Corte danesa sobre el impacto de fumar y el riesgo de infarto del miocardio en la población VIH, vemos cómo, fíjense, aquí tenemos a la población VIH que continúa fumando y vemos cómo a través de los años el riesgo que podemos observar es de 2.83 veces para presentar un infarto del miocardio. Por lo tanto, estaríamos hablando que el fumar no solamente duplica, sino casi triplica el riesgo de tener un infarto. Ahora, ¿qué pasa si dejamos de fumar? ¿Realmente ese riesgo disminuye tanto como en la población que nunca fumó? Pues realmente no. Vemos que el riesgo de tener un infarto de miocardio también está por arriba del 2 veces frente a la población que nunca fumó. Entonces, el tabaquismo es algo que tenemos que controlar mucho en nuestros pacientes. Y cuando analizamos pacientes que fueron, que nunca fumaron contra los que sí, pues vemos que ese riesgo de tener un infarto, pues evidentemente es mucho mayor. Pero claro, si dejamos de fumar, sí tenemos un beneficio, que eso es lo importante. También hay que llevarnos esa información. Hay una reducción de casi la mitad del riesgo de tener un infarto frente a seguir fumando. Entonces sí tenemos que aconsejar a nuestros pacientes definitivamente el dejar de fumar. Pero afortunadamente todos estamos conscientes de este riesgo porque todos contestaron acerca de esa pregunta, pues lo mismo, ¿no? ¿Y qué nos dice las guías europeas sobre manejo del paciente con riesgo cardiovascular? Principalmente cambios en el estilo de vida, ¿no? Y modificar los factores que podamos hacer, en este caso el tabaquismo, pues, ¿no? Ahora miren esto que les ponen aquí ya. Considerar una modificación del tratamiento si el riesgo es mayor a 10 años. Nuestra paciente tenía más del 30%, ¿no? Las metas de presión arterial pues no son muy distintas a otros pacientes que serían menos de 130/80 y solamente utilizar aspirina en caso de que sea prevención secundaria, que es donde sabemos que actualmente la aspirina tiene un beneficio. Prevención primaria, ya sabemos que cuando comparamos riesgo-beneficio, hay un mayor riesgo de tener sangrado, sobre todo en una población más adulta, con poblaciones que son más jóvenes. Y el tratamiento para diabetes estaría tener una hemoglobina glucosilada entre 6.5 y 7, que nuestro paciente no la estaba presentando. Y bueno, respecto a lípidos, esta es una parte fundamental porque es a lo que a veces más nos enfocamos con el tratamiento. Si nuestra paciente tiene dislipidemia y tiene un riesgo mayor del 10%, como es nuestro caso, aquí nos vamos a este caso. Si es prevención primaria, debemos llevarlo a un LDL de 80. Pero si ya es prevención secundaria, debemos tener una meta más estricta de 55. Si recordamos, nuestro paciente tenía un LDL 160. Definitivamente tendremos que utilizar una estatina de alta intensidad para lograr esa meta. De otra manera, no lo vamos a lograr. Ahora, la hipertensión sería un factor de riesgo importante en las personas con VIH. Pues vean estos datos. Vean cómo los pacientes que son hipertensos y que viven con VIH tienen 3.5 veces más riesgo de desarrollar un evento vascular hemorrágico y 2.2 veces más riesgo de tener un evento vascular cerebral de tipo isquémico. Y aquí vemos cómo el ser hombre tiene un factor protector para tener EBC hemorrágico versus el EBC isquémico que está mayor, tiene un 62% mayor riesgo si eres hombre, pues. Ahora,
Sobre el cigarro, fíjense cómo en el caso de EBC isquémico, el tabaquismo incrementa 90% el riesgo de tener un evento vascular cerebral. Por tanto, es importantísimo tenerlos bien controlados de la presión y tenerlos bien, evitar que fumen, pues, que sabemos que el tabaquismo es más frecuente en la población VIH. ¿Cómo controlarlos? Aquí fíjense una diferencia con la que hay con la población general. Actualmente se recomiendan las biterapias para el inicio del tratamiento para el inicio del tratamiento eh, antihipertensivo, ¿no? Pero vemos que aquí todavía nos siguen considerando que si el paciente tiene menos de 55 años, utilizar un IECA, más de 55 años, utilizar un calcio antagonista y en caso de requerir una combinación, pues utilizar tiazidas o la combinación calcio antagonista IECA, ¿no? Y como una tercera opción, espironolactona e incluso un beta bloqueador, ¿no? Ahora, cosa importante que esto ya lo vemos en población general, las mujeres tienden a tener menos intervenciones que los hombres. Chéquense este análisis de la Corte de AD. Cuando vemos las intervenciones que se hacen a nivel de lípidos entre hombres y mujeres, vemos casi el doble de los hombres reciben tratamiento frente a las mujeres que deberían estar recibiendo tratamiento. Nuestra paciente es mujer y a veces tendemos a subestimar que ella no puede infartarse, que ella no puede tener complicaciones metabólicas que la lleven a un evento cardiovascular. El uso de IECAS también es menor en mujeres. El uso de antihipertensivos en general también es menor. Y fíjense algo que es lo más dramático, triste. Cuando se requiere una intervención coronaria percutánea, es menos del 50% cuando las mujeres reciben estas terapias. Entonces, tenemos que hacer hincapié que debemos analizar el riesgo cardiovascular en todos nuestros pacientes, ¿no? ¿Ok? Y aquí les hago otra pregunta, porque es algo que también nos preocupa, ¿no? Respecto al tratamiento antirretroviral, ¿qué estrategia seguirían? ¿Ustedes cambiarían dolutegravir porque los inhibidores de integrasa suben de peso? Es algo que ya sabemos. ¿Quitarían el abacavir por TAF para evitar osteoporosis y daño renal? Pues al final de cuentas está hipertensa y es diabética. ¿Cambiarían el abacavir a TDF, ya que TAF hace que suban de peso? ¿O reformularía todo el esquema tratando de evitar abacavir y el inhibidor de integrasa? Pues, ¿ustedes qué harían? Pues, o finalmente no cambiarían el tratamiento. A ver si me pueden contestar vía chat ahí, ustedes. Miren, qué bueno, el doctor Khalid, gracias por estar tan al pendiente. Él haría la 3, ¿no? Que es cambiar a Bacavir a TDF, ya que TAP hace que suban de peso. ¿Alguien más? ¿Ustedes ven? Muy bien, 3. Marco González, 3. Perfecto. Muy bien, vamos a ver un poquito de evidencia y a ver si podemos despejar las dudas. Realmente aquí esta pregunta sí es más difícil porque hay que considerar que que cada tratante, médico tratante, puede tener un criterio distinto, ¿no? Y no necesariamente estar mal, pues. Pero vamos a tratar de analizar evidencia. Sabemos que uno de los temas que está en boga desde hace 3, 4 años es la ganancia de peso con el tratamiento antirretroviral. El estudio Advance, pacientes de Sudáfrica que iban a empezar tratamiento, que sí fueron clasificados en 3 grupos para recibir dolutegravir más tenofovir a la fenamina o dolutegravir más TDF o efavirenz más TDF-FTC. ¿Qué es lo que observamos? Que los pacientes que iniciaron tratamiento con dolutegravir y la combinación de TAF tuvieron ganancias de peso mucho mayores que los otros grupos. Y esto se vio más en hombres que en mujeres. Fíjense que los hombres a 96 semanas de inicio de tratamiento tenían ganancias de hasta 6 kilos, pero las mujeres que tenían este tratamiento ganaron hasta 9 kilos tras 96 semanas de tratamiento. Y esto fue algo pues, que realmente nos empezó a preocupar. Se vio que las mujeres pues, de raza afroamericana que tienen sobrepeso o obesidad antes del inicio del tratamiento fueron las que también ganaron más peso después de haber iniciado el tratamiento. O sea que el tratamiento sí influye mucho sobre todo en las ganancias de peso. Pero fíjense este análisis que les traigo, que son 8, el análisis conjunto de 8 ensayos clínicos de fase 3
del inicio del tratamiento con los antirretroviral. Es decir, aquí estaban incluidos inhibidores de proteasa, inhibidores de integrasa o inhibidores de transcriptasa reversa no nucleótidos. Y en todos se presenta una ganancia de peso que puede ser atribuida a la recuperación de la salud o porque otros factores que sí pueden estar asociados al tratamiento y que favorezcan la presencia de ganancia de peso, ¿no? Y al final de cuentas vemos cómo las personas que son las mujeres, las que tienen raza afroamericana, son las que mayor riesgo tienen de ganancia de peso, pues, comparadas con otras razas. Entonces ahí podemos sacar también otros análisis. Ojo cuando iniciemos tratamiento con mujeres. Ojo cuando iniciemos tratamiento, pues bueno, en nuestra población es un poco más, menos frecuente encontrar, pero pues con raza afroamericana, ¿no? Porque esas personas son las que pueden tener mayor ganancia de peso. Ahora fíjense, el análisis de la corte urocida. Ok, ganan peso, pero eso se asocia ya a algún problema. Pues sí sabemos que pueden tener mayor riesgo predicho de síndrome metabólico. Pueden tener mayor riesgo de complicaciones como diabetes. Y este análisis me gustó mucho porque vean esto. Aquí tenemos a los que tienen bajo peso. En verde tenemos a los sanos. En naranja tenemos a los naranjas y en azul tenemos a los que tienen obesidad. Vemos cómo los pacientes con obesidad se van incrementando a través de los años, pues. Pero que aún así con esto podemos ver que la población que se considera que está en un peso normal sigue siendo la más prevalente, pero prácticamente tras 9 años de tratamiento vemos casi una igualdad con el sobrepeso. Ahora, esto no es distinto a la población general. La población general también envejece conforme van pasando las décadas. Pero aquí lo importante serían, si esto se está asociando a mayor tasa de eventos cardiovasculares. Fíjense, cuando vemos en eventos cardiovasculares, ¿qué es lo que nos interesa? Cuando tienen peso bajo, pues al parecer no hay un incremento en la incidencia. Y sobre todo porque pues, no son significativas, porque cruzan la unidad. Pero vean cómo diabetes sí se empieza a ser más frecuente cuando ganan más de 1 kilo a través de los años. Y esto es un incremento del 96% de riesgo de tener diabetes cuando tienen ganancia de peso. ¿Y eso qué va a generar después? Pues obviamente enfermedad cardiovascular. Y todas las causas de mortalidad se incrementan en los dos extremos. Si tenemos bajo peso, se incrementa la mortalidad. Pero también si tenemos obesidad, se incrementa la mortalidad. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado sobre la evaluación de la ganancia de peso y el uso del tratamiento antirretroviral. Ahora, vean otros tratamientos ya específicos. ¿Cuáles son los que nos están haciendo ganar más peso? Fíjense, ganancia de peso de más del 10%. Análisis del doctor Paul Sachs. Vemos que el uso de TAF, que es tenofovir-alafenamina, versus TDF, tuvo un incremento significativo para ganancia de peso. ¿Qué significa esto? Actualmente nosotros estamos utilizando el tenofovir-alafenamina como la mayoría de nuestros esquemas de tratamiento acompañados de Victegravir. Pero tienen este problema, que TAF se asocia a una ganancia mayor de peso. Si bien el TAF es mejor para prevenir enfermedad ósea, enfermedad renal frente a TDF, empieza a tener esta complicación metabólica. Y esto está empezando a preocuparnos mucho, ¿no? Ahora, respecto a inhibidores de integrasa frente a otras terapias, vemos cómo Victegravir y Dolutegravir y Efavirenz son los que significativamente también tuvieron unas ganancias de peso mayores frente a otras terapias. Y esto nuevamente nos preocupa porque si en nuestro país más del 60% o por lo menos el 50% de nuestros pacientes están tratados con tenofovir, alafenamina y Victegravir, y son los esquemas que más asocian la ganancia de peso, pues estamos en el ojo del huracán, porque esto se va a convertir en un problema a corto plazo. Ahora fíjense, ok, ganan peso, pero TAF también se asocia a la presencia de eventos cardiovasculares.
Vean en este análisis cómo TAF versus TDF tuvo un incremento significativo de tener más eventos cardiovasculares e incluso la presencia de arritmias, pues. Entonces, esto también empieza a ser llamativo. Ahora, nuestra paciente no está utilizando TDF, no está utilizando TAF, pero en una de las preguntas que les hacía era cambiar el abacavir por TDF. ¿Y realmente esto tendrá un impacto? Nosotros sabemos que el abacavir se asocia a agregación plaquetaria y que puede tener un incremento del riesgo cardiovascular en distintos análisis. Que si ustedes se fijan, la mayoría de estos análisis son observacionales. Cuando vemos realmente los metaanálisis o ensayos clínicos controlados, pareciera que hay evidencia de que no afecta tanto la incidencia de eventos cardiovasculares. En general, sabemos que si a un paciente que acaba de iniciar tratamiento con abacavir, durante los primeros 6 meses hay un riesgo incrementado. Pero si tiene más de 6 meses de haber iniciado el tratamiento, ya el riesgo se ve amenorado respecto a los pacientes que iniciaron. De tal manera que aquí podríamos responder algo con nuestro paciente. ¿Es necesario quitar el abacavir? Bueno, esta paciente ya tenía más de 4 años de tratamiento. Tal vez no va a ser el factor más crucial para disminuir el riesgo de que tenga un evento cardiovascular. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos un ajuste del tratamiento en donde sabemos que tenofovir tiene un factor, pero TDF, no TAF, tiene un factor de que nos puede ayudar a disminuir pues el hambre y que puede tener un factor protector a nivel de lípidos, que sería nuestro esquema que podríamos hacer con nuestra paciente, ¿no? Tenofovir, TDF más FTC más dolutegravir, o incluso qué pasaría si le quitamos el TDF para evitar este riesgo y la dejamos nada más con dolutegravir 3TC, que sería una biterapia. Pues miren que sí hay cambios significativos en los lípidos. Podemos ver cómo el colesterol tuvo una disminución significativa y también el colesterol LDL, que es uno de los que nos preocupa. Entonces, esta podría ser una estrategia para tratar de mejorar el perfil de lípidos si es lo que más nos está preocupando con nuestro paciente, ¿no? Y bueno, finalmente todo el pule, todo el concentrado de tratamientos que pueden alterar los lípidos. Fíjense, aquí tenemos colesterol total, colesterol LDL, que para mí son los que más me preocupan, ¿no? Sobre todo el colesterol LDL. ¿Qué terapia es la que más nos eleva el LDL? Fíjense, efavirenz con abicavir la viburina. Esta terapia realmente en un paciente con alto riesgo no se debe aconsejar. Y fíjense cómo hay terapias muy, muy nobles con los lípidos, como puede ser el uso de rilpivirina con tenofovir en tricitabina, o como puede ser el uso de tratamientos como dolutegravir, abacavir la amiburina, que es bastante noble con los lípidos. Y aquí también podemos hablar incluso de algunos inhibidores de proteasa, como esa tazanavir con tenofovir en tricitabina, que realmente tenía un muy buen perfil de lípidos, ¿no? Al menos hablando de LDL, ¿no? Pero pues también vemos cómo hay otros esquemas que se asocian a mayor riesgo. Entonces aquí yo les preguntaría, ya les dije algo sobre terapia dual, pero ¿ustedes se atreverían a dejarle terapia dual a nuestro paciente o qué les preocuparía? Que haya la presencia de la mutación M184B, que sabemos que pues puede generarse con facilidad, de que es una mutación puntual para la amibudina o tricitabina, o que hay bajar la barrera genética del esquema. Hay muchos médicos que todavía no nos atrevemos a cambiar de 3 medicamentos a 2 medicamentos por el temor de que esto vaya a ocasionar falla virológica. O ya sabemos en un momento dado que no hay un beneficio de darle una terapia dual, o de plano reformularíamos todo el esquema evitando abacavir un inhibidor de integrasa. ¿Ustedes qué harían? Pues me gustaría ver sus opiniones, por favor. O de plano no cambiarían el tratamiento. Doctor Khalid, doctora Yaret, doctor Vianey, a ver si nos pueden contestar aquí. Aquí que han sido los más participativos, ¿qué harían en respecto a la terapia dual? Muy bien, la mayoría está opinando que reformularía de plano todo el esquema, ¿no? Ok, muy bien.
Sí, como que todos están de acuerdo con reformular todo el esquema, tratando de evitar a Bacavir, a pesar de que ya tiene más de 6 meses usándolo, y de plano quitar el inhibidor de integrasa. Me gustaría, si alguien se atreve a dar una propuesta terapéutica en esta paciente, a ver si nos pueden decir qué le dejarían de tratamiento, ya que reformularían todo el esquema de tratamiento, ¿no? Y bueno, ¿qué es los datos que les diría acerca de esto? El estudio Gemini, que fue un estudio donde tanto el Gemini 1 y Gemini 2, donde los pacientes empezaron tratamiento antirretroviral y después de estar estables cambiaron a una terapia dual, vemos que todos los pacientes que a 96 semanas que alcanzaron un control virológico, es decir, menos de 50 copias de la carga viral, fue de 86% para terapia dual frente a 89.5% de los que tenían 3 fármacos. Y no fue significativo, de tal manera que la terapia dual respecto a la preocupación de causar falla virológica, al menos con los datos que tenemos, no es mucho mayor frente a usar 3 fármacos. De los 3 pacientes que desarrollaron falla virológica, 2 pacientes presentaron más de 50 copias. Sin embargo, no se les encontró la presencia de mutaciones de resistencia, que eso es algo bastante bueno. O sea, fallan al tratamiento, que puede ser por falta de adherencia, por interacciones medicamentosas, otros factores, pero no necesariamente ya hablar de que tuvieron falla virológica significa que hay presencia de mutaciones en la terapia dual. Y esto también lo vimos en el estudio Tango, donde se hizo un switch de tratamiento a dolutegravir 3TC, que es esta terapia dual, o continuar con tenofovir a la fenamina con 2 o 3 fármacos, es decir, continuar con victegravir o incluso inhibidores de proteasa. Fallas virológicas, igual, no hay riesgo de mayor falla virológica utilizando terapia dual frente a terapia de 3 fármacos. Ahora, incremento de, aquí donde nos interesaría, presencia de mayor mutaciones, pues bueno, realmente de los pacientes sí hubo en un genotipo proviral la presencia de la mutación M184V, pero estos pacientes fueron incluso 3 en los que estaban utilizando TAP y 4 en el grupo de dolutegravir. O sea, realmente tampoco hubo una gran diferencia sobre la emergencia de mutaciones en los pacientes que tuvieron falla virológica. Y finalmente en este estudio, que es el DULAM, vemos cómo la terapia dual en pacientes que eran altamente experimentados, la presencia de falla virológica, que fue una corte muy pequeña de 17 pacientes, fue de 0. Todos los pacientes lograron indetectabilidad. Y uno de los pacientes tuvo viremia de bajo nivel, que es tener carga viral entre 50 y 200, ¿no? Eso sí, aquí en estos pacientes, que eran altamente experimentados, hasta un 37% de los pacientes, que eran 10 de los 17, habían tenido ya la presencia de la mutación M184V, lo cual nos hace preguntarnos, prácticamente los dejamos con un esquema de un solo medicamento, es decir, dolutegravir estaba activo y emtricitabina no, o qué es como podemos explicar eso, que es algo que afortunadamente tuve mucha experiencia de ver cuando estuve en el GERA, que era para analizar los casos de los pacientes altamente experimentados, que la lamivudina, ustedes saben que es uno de los fármacos que puede afectar el fitness viral. Y el fitness viral es su capacidad de replicación. Y que a pesar de que la lamivudina o intricitabina tengan la mutación que les afecta a la actividad del fármaco, el efecto que puede tener a nivel de reducir el fitness viral es muy importante. Tan es así que aún en la presencia de la M184V y más dolutegravir, podemos tener pacientes indetectables. Entonces, ese es un dato importante. Finalmente, ya para nuestro paciente, teníamos una mujer de más de 50 años, con VIH controlado, con dolutegravir, abacavir y la ibudina.
ahí puede ser cuestionable si debemos dejar o no el tratamiento, ¿no? Tenía un riesgo cardiovascular alto, tenía descontrol de presión arterial, tenía descontrol de la glucosa y lo más importante, tenía dislipidemia. Y tenemos que impactar en cada uno de estos factores, ¿no? Vemos cómo también en la corte DAD se presentó que aquellos pacientes que tienen una reducción de 10 milímetros de mercurio tienen una disminución importante de la tasa de eventos cardiovasculares. Ahora, por cada 39 miligramos sobre decilitro que le bajes de LDL y de colesterol total, va a tener una reducción también importante del riesgo cardiovascular. Pero de todos estos factores, el dejar de fumar persiste siendo uno de los factores más críticos para reducir el riesgo cardiovascular. Entonces, es donde debemos impactar en nuestros pacientes. Y finalmente, el switch al tratamiento para evitar esa toxicidad acumulativa del fármaco. De tal manera que, fíjense, recuerden los datos de nuestro paciente, ¿no? Que teníamos un riesgo cardiovascular cercano al 30% en 2 escalas y del 17% en otras 2. Si nosotros logramos que nuestro paciente tenga un LDL menor de 70, un HDL mayor de 50, una presión arterial sistólica menor de 130, logramos que llegue a la meta de 7% de hemoglobina glucosilada y podemos convencerlo de dejar de fumar, de un 30% que veíamos en la escala de Framingham, podemos reducir ese riesgo a 6.3%. Vean el impacto de las intervenciones que podemos hacer en nuestros pacientes. Y en la escala también del ACC-AJA, el 29.1% de riesgo, haciendo todas las intervenciones de manera correcta, podemos reducir al 3.6%. Entonces, ahí es algo que es el mensaje importante, ¿no? ¿Cómo haremos la diferencia entonces con nuestros pacientes que tienen VIH y que estamos preocupados con el riesgo cardiovascular? Principalmente estar muy conscientes del riesgo mayor que presentan las personas que viven con el VIH. Segundo, siempre utilizar una escala para definir el riesgo cardiovascular. No hay que pelearnos si es Framingham, si es ACC-AHA, si es DAD. Lo importante es que determines el riesgo que tiene tu paciente y que si encuentras un riesgo alto, hagas intervenciones para poder corregir esto. Implementar estrategias para reducir el riesgo cardiovascular, cambios en el estilo de vida, clínicas del tabaquismo, lograr o establecer un día D para que abandone el tabaquismo, ¿no? Y esto va a tener un impacto significativo en reducir la tasa de eventos. Y finalmente, y ese es el mensaje también importante, después de hacer las intervenciones que siempre van a estar por encima de hacer el último paso, es un switch al tratamiento. No sé si alguien se atrevió a hacer una propuesta de tratamiento, pero yo me atrevería en esta paciente, pues incluso considerar el uso de doravirina, pues sí, quitamos el abacavir, le dejamos tenofovir, le dejamos entricitabina y le dejamos doravirina, que podría ser un esquema muy lipid friendly, o en su defecto incluso considerar el uso de rilpivirina, no tiene historial de falla, ¿no? Que bueno, ahí sería un poquito más controversial porque el dolutegravir tiene una barrera genética más alta, ¿no? Frente a rilpivirina. Pero bueno, esa podría ser una opción, ¿no? Y actualmente ya está cursándose ese análisis, ¿no? A pacientes que tienen una ganancia de peso excesiva, cambiarlos a doravirina y estaremos al pendiente de esos resultados para poderlos presentar, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Quedaron algunos minutos, afortunadamente, para preguntas, entonces estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Javier, por la plática. Creo que bastante pragmático, ¿no? Y pues más que nada algunos tips para el manejo, incluso ajuste de tratamiento. Mire, aquí viene una pregunta en el chat. Dice,
¿por qué considerar un cambio total del esquema y no considerar biterapia en esta paciente si está en control virológico y no se mencionan otros esquemas de tratamiento antirretroviral? Es lo que comentan. Esto debido a que la biterapia sería una sola pastilla. Retiras el abacavir, que aumenta el riesgo cardiovascular, no hay mayor riesgo de falla, ni riesgo de mutaciones, y mejoras el control de triglicéridos y colesterol. Eso menciona la doctora Almazán. ¿Qué opinas, Javier? Sí, miren, aquí es donde empezamos en la parte más controversial, pues. O sea, lo primero que tenemos que hacer es tener bien controlado al virus, ¿no? Eso es algo fundamental, ¿no? Y es algo que siempre hay que tomar en cuenta porque no sé si ustedes recordarán un estudio que se llamaba SMART, donde le suspendieron el tratamiento a pacientes que tenían ya más CD4 y cuando empezaban a notar que bajaban los CD4 les reiniciaban el tratamiento. Bueno, hubo complicaciones en hacer eso y eso era en más tasa de eventos cardiovasculares incluso. Entonces, el estudio SMART resultó no ser tan inteligente, ¿no? Entonces, yo les diría, primero que nada, hay que tener bien controlado a nuestro paciente. Y lo dice bien la doctora, pues el paciente está controlado, puedes hacer un switch incluso a otros esquemas. Sí, me siento cómodo dejándolo en una terapia dual, para mejorar el perfil de lípidos. Eso sí puede ayudar. Y si bien tuvo significancia estadística los cambios en colesterol total y colesterol LDL, realmente estos cambios no son tan dramáticos como cuando utilizamos una estatina. Por eso la insistencia de que primero hagamos una intervención, utilicen la estatina, porque es lo que va a reducir más el LDL. Y como vimos ahí en esa escala del DAD, por cada 36 miligramos sobre decilitro de colesterol total que tú le bajes, vas a disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. Y eso no se va a lograr con switch al tratamiento, a menos que venga de un esquema muy malo para los lípidos, ¿no? Pero en este caso, dolutegravir, abacavir, lamivudina no es un esquema tan malo para lípidos. Quitar el abacavir, pues miren, sí, podemos quitarlo y podemos cambiar incluso a TDF, dejando una terapia triple, pero ¿qué beneficios vamos a tener? Que el TDF tiene ese efecto que nos quita el apetito, puede tener una menor ganancia de peso, pero hay que estar al pendiente de que no tenga complicaciones a nivel renal, a nivel óseo. Es mujer, ya está en la etapa postmenopáusica, tiene diabetes, tiene hipertensión, ¿no? Entonces hay que cuidar esos detalles, ¿no? Tal vez ahí por eso la terapia dual puede ser una opción, ¿no? Con la que nos podemos sentir cómodos. Pero tiene más de 4 años usando abacavir, tal vez el riesgo de un evento vascular ya no preocupa tanto como en aquel paciente con el que acá iniciaríamos tratamiento. Entonces, pues realmente sí, yo me sentiría cómodo dejándolo en terapia dual o incluso reformulando todo el esquema, pero como les diría, tenofovir, entistabina, doravirina, sería una opción. Sí, entonces de las calculadoras ya nos comentaste muy ampliamente. ¿Tú considerarías que se deben de individualizar qué calculadora debe de utilizarse para cada paciente o simplemente ocupar Framingham DM, que fue la que comentaste? Sí, yo les consideraría que utilicen Framingham, porque aparte es la que más fácil tenemos al acceso en una computadora, en un teléfono, que nos pueda rápidamente dar un cálculo de riesgo. Entrar a DAD se convierte un poco difícil porque tienes que entrar a la página, poner los años que lleva de tratamiento con ciertas terapias, y realmente para que te sobreestimen los eventos cardiovasculares no le veo tanta utilidad. A mí me gusta Framingham o ACC-AHA. Para mí son las que más te pueden ayudar a hacer una estimación de riesgo. Sí, mira, me pusieron otra pregunta, que si consideras que en mujeres que viven con VIH se debe de calcular su riesgo cardiovascular a partir de los 40 años o incluso más jóvenes. ¿Qué Sí, opinas? sí, fíjense, habitualmente antes de los 40 años en población general, incluso es el corte de edad para que empecemos a poderlas utilizar, ¿no? Pero actualmente vemos pacientes obesos que se infartan antes de los 40 en población general.
la cosa no es diferente o no va a ser diferente en personas con VIH. Entonces, sí considero que las mujeres hay que empezar a evaluar el riesgo desde los 40 años, definitivamente. Y obviamente, si tienen factores de riesgo que ustedes puedan ver de manera inicial, dislipidemia, obesidad o sobrepeso, etcétera, con mayor razón hay que estar continuamente al pendiente del riesgo cardiovascular. Bueno, pues parece que ya prácticamente son las 10. Pues te agradecemos mucho la presentación. Esperemos también para toda la audiencia que haya sido pues eh, de provecho. Muchas gracias porque pues hay bastante gente conectada a pesar de la hora. Muchas gracias por su tiempo. Sí, Y pues nada más un pequeño aviso. Estamos ya acabamos de publicar la convocatoria de trabajos libres para el próximo simposio que se va a realizar en Guadalajara, Jalisco, del 27 al 29 de octubre. Entonces esperamos sus trabajos y pues esperamos que se den también el tiempo para poder acompañarnos en Guadalajara. Pues algún mensaje final, Javier, no sé. Gracias. no, precisamente el aviso parroquial, nos vemos en el Congreso, estén al pendiente de las publicaciones en redes sociales y los anuncios en la página. Y envíen sus trabajos para poderlos evaluar y pues allá nos vemos. Bueno, pues muchas gracias. Te envían saludos, Javier. Muchas gracias. Sí, Tienes ahí algunos fans. un estimado amigo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Excelente noche, que estén muy bien. Bye. Excelente. Felicitaciones, Javier. Un abrazo. Muchas gracias. Te queremos mucho. Muchas gracias a todos. Nos vemos, Javi. Bonita noche. Saludos a la familia. Gracias. Saludos a todos.